Ok. Bueno, entonces nos quedamos en la parte de los bloqueos de los hilos. Nos quedamos en la parte del bloqueo, que tenemos dos maneras de poder controlar la sincronía. En este caso tenemos el bloqueo de los hilos mediante el método. Entonces, ¿cómo funcionaba? Decíamos que cuando un hilo trata de ejecutar una sección del método que fue sincronizado, en ese momento el hilo que trate de ejecutar el mismo método se bloquea y pasa a una lista a una cola, esperando que termine la ejecución el hilo de esa parte desincronizada, o sea, del método síncrono, para poder ejecutar o continuar con lo que está haciendo, ¿no? Este sistema de bloqueo-desbloqueo se gestiona de forma automática por la máquina virtual, o sea, nosotros no podemos decidir ni modificar la cola, son respeta fijo. El primero que entra, primero que sale. Pues el primero que trate de ejecutar utilizar una variable o ejecutar un método sincronizado, en ese momento se bloquea y sería el primero de la cola. Si otros van llegando, pues se irían poniendo de manera sucesiva detrás de él. Bueno, ese es un método. El otro método es utilizando el sistema de señales, que es decir, que durante un hilo, cuando su ejecución se está dando, lo que puedo hacer en este caso es parar su ejecución. Entonces, internamente dentro del hilo, lo que voy a hacer va a ser mandarle la instrucción wait, thread.wait. Lo que va a hacer en este caso con el wait es que el hilo tiene que esperar, se tiene que detener para antes de poder continuar. El wait me permite trabajar de dos formas, el wait de manera directa o pasarle por parámetro un valor de milisegundos, similar al sleep. La única diferencia que tiene con el sleep es que aquí puede ocurrir o que se consume el tiempo o que reciba una señal de aviso. En este caso, la señal de aviso pues, es el notify. Ahora, si yo tengo muchos hilos que están en espera y quiero despertarlos a todos o quiero avisarles a todos al mismo tiempo, utilizo el notify all. Ese de manera general les avisa a todos los hilos de que ya pueden continuar con la ejecución. Ya terminé de ejecutar o de utilizar la parte que está bloqueada. Ahora, en la realidad, ya en la ejecución, yo lo que les recomendaría es que no utilicen el wait con conteos en milisegundos por una razón. Y sería una condición no controlable porque no sabemos durante la ejecución si a lo mejor necesitamos que espere más tiempo. A lo mejor le ponemos un tiempo de espera de 10 segundos por X razón, pero resulta que a lo mejor necesitamos que se quede dormido unos 20, porque a lo mejor tengo un hilo que está escribiendo, utilizando el recurso. Entonces, si en ese momento el otro hilo trata de entrar, pues va a tener un problema, no lo va a poder hacer. Entonces, yo les recomiendo, si van a utilizar hilos con tiempo, utilicen Sleep. Si van a utilizar hilos con señales, utilicen Wait sin milisegundos. ¿Ok? Entonces, vamos a checar esto, cómo funciona en la realidad. Vamos a hacer ahorita un ejemplo de esto del uso del bloqueo de las señales. A ver, aquí les comparto. Voy a compartir el Eclipse. Aquí.
Ok. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto se va a llamar escuela. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simular una situación en la que tengo un profesor y dos alumnos. Los alumnos lo que van a hacer va a ser solicitarle al profesor su calificación, ¿ok? El profesor, hasta que él tome posesión del recurso, califica y les avisa que ya está la calificación. Una vez que él les avise que la calificación ya está puesta, entonces ellos ya pueden revisarla. Entonces, vamos a crear aquí el proyecto, el de la escuela, y vamos a empezar con las clases. Vamos a crear la clase, y bueno, en este caso, ¿cuál va a ser el recurso compartido que tienen que trabajar en este caso el profesor y los alumnos? Pues la calificación. La calificación es el recurso que comparten, es decir, va a ser una clase que ellos necesitan compartir para poder sincronizarse. ¿Por qué? Porque ellos no pueden checar su calificación hasta que el profesor la aplique o la suba. Ok, entonces aquí vamos a hacer es que vamos a crear la clase calificación. Es que este paquete no. El paquete ya supongo que ya lo hice. Las calificación. Ahí está. La calificación como tal no es, no va a ser un hilo, es un recurso, va a ser un objeto compartido nada más. Entonces, aquí, cuando eh, cuando yo empiezo a sincronizar, me puedo sincronizar con objetos, con clases, con atributos o con métodos. Entonces, en este caso voy a hacer la sincronización con, con una clase o con un objeto. En este caso, dentro de la clase de la calificación, le vamos a poner un método sincronizado que se va a llamar esperar. Y vamos a tener otro método sincronizado que se va a llamar avisar. ¿Ok? Entonces, este método de esperar es el que van a acceder los alumnos cuando ellos necesiten esperar con su calificación. Entonces, este va a ser el método de wait. Ahora, para que internamente se pueda trabajar el wait, tiene que ser ubicado dentro de un try, de un catch. Entonces, ahí está. En este método vamos a darle el wait. Y al método avisar es el que es el método al que va a acceder el profesor para poder avisarles de que ya subió sus calificaciones. Entonces te va a llevar el Notify All. Entonces, esta clase calificación es una clase que van a compartir tanto los alumnos como el profesor.
La única diferencia es que los alumnos van a acceder al método sincronizado esperar y cuando lo entran al esperar, lo que va a hacer el sistema es ponerlos en espera. Esperen hasta que el profesor ponga la calificación. Y aquí nada le podemos poner para tener un poquito más de claridad. Revisando a los alumnos. Ok, esta sería nuestra primera clase. Luego, me detengo, me espero, que diga, me detengo, avanzo. Ok, continúo pues. Ok, tengo entonces la calificación aquí. Voy a crear la clase de los alumnos. El alumno sí va a ser un hilo. Lo voy a trabajar por herencia. Ok. ¿Qué atributos debería tener el alumno? Debería tener su nombre. Debería tener la calificación que le pertenece. Voy a marcar. Así yo le voy incluyendo el recurso compartido, que en este caso va a ser la calificación. Y dentro de su constructor, le paso por parámetro de constructor el nombre y la calificación. Is.nombre igual a n y is.calificación igual a la c. En este síntesis, en el síntesis string. Ok. Luego, como es un hilo, pues le voy a modificar su public void run. Y le vamos a dar system.out.println this. Y tiene que ser, está esperando calificación. Aquí nada más antes de, dentro de este mismo hay que darle el get nombre. Public string. Profe, dice Axel que si lo puede aceptar en la clase. No me pide pues que le vuelva a pedir porque no me aparece la petición.
Es lo que les decía que desde hace rato ya estaba, pero como que de repente sí los pide, sí los acepta o no los acepta, no sé. Que lo vuelvo a pedir, que aquí no me aparece. Que se cheque también que sea la del día, porque eso también puede pasar, que se esté tratando de conectar a otra que no sea. Ahí está. Ah, no, este no es. No, si a lo mejor no le sale o no me sale a mí el que cheque que sea la misma sesión, porque cada día tiene su sesión, entonces a lo mejor trata de entrar a la de otro día y por eso no avanza. Entonces, aquí vamos a poner que this.get nombre más. Entonces, una vez que esperen su calificación, le decimos que calificación punto esperar, que se espere. Una vez que después de que le notifiquen que ya tiene su calificación, que recibió su calificación. Ahí está. Ok, entonces ya tengo al alumno, ya tengo la calificación. Entonces vamos con el profesor. El profesor también va a hacer un hilo. Como va a tener recurso compartido, pues tiene que tener la calificación. Su nombre, pues no importa ahorita tanto. Entonces lo único que vamos a hacer es pasarle por medio de constructor la calificación. Y dentro de su void run, voy a calificar. Y en este caso, se supone que califica. Entonces, una vez que ya terminó, pues tiene que avisar, tiene que notificarle a todos los alumnos que ya calificó. ¿Ok? Voy a crear la clase main. Antes de que cree la clase main, avanzo, me retrocedo, me espero, me regreso, ¿qué? O continúo.
¿Puede poner nada más ahí en calificación, por Este. favor? Sí, ahí puede explicar así de forma rápida, es que llegué tarde. Bueno, estamos viendo lo que son el bloqueo de los hilos para evitar, para empezar a trabajar con lo que es la sincronía. En este ejemplo vamos a tener 3 clases y de esas 3 clases 2 son hilos y una es una clase que funciona como un recurso compartido. Tenemos la clase compartida calificación. La situación es así. Un profesor se supone que tiene que calificar a algunos alumnos y una vez que termina de calificar les tiene que avisar que ya está disponible su calificación. ¿Ok? Entonces, los alumnos, como tal, cuando ellos como hilos tratan de obtener el recurso, obtienen el recurso y dicen que pone su nombre y dice que está esperando su calificación. Entonces, accede al recurso compartido, que es la calificación, y accede al método de esperar, es decir, al wait, que se espere. ¿Qué ocurre cuando un hilo recibe una instrucción de wait? Queda bloqueado esperando que se le avise, se le notifique que puede continuar. Entonces, los dos alumnos, cuando traten de pedir su calificación, la ejecución se va a detener aquí. La última línea no la va a ejecutar hasta que se les avise o se les notifique. ¿Ok? El profesor lo que hace es recibe el recurso compartido también y lo que imprime nada más es que dice que va a calificar y lo que hace es llamar, se supone que hace su proceso, sube la calificación y todo, y les avisa, en este caso, a los alumnos por medio del recurso que está compartiendo, que es compartido, que es la calificación, les hace el notify all, o sea, les avisa a todos de que ya pueden continuar con la ejecución. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los alumnos que estaban en esta instrucción esperando y continúan y imprimirían su nombre y que ya recibió su calificación. O sea, es un proceso de sincronización. ¿Por qué? Porque de otra forma puede ocurrir que a lo mejor los alumnos puedan pedir la calificación, pero no la reciban hasta que la procese el profesor. O sea, tenemos que darle un orden y un sentido lógico a esta situación. Entonces vamos a tener esta situación así. Tenemos el recurso compartido que utiliza el método synchronized. Los métodos sincronizados son los que veíamos la clase pasada, en la cual decíamos que cuando un hilo está ejecutando un método sincronizado y lo saca el procesador, bueno, el manejador de eventos, el planificador de eventos lo saca del uso del recurso, si otro hilo trata de entrar, se va a cola de espera. Entonces aquí es como vamos a llevar a cabo la sincronización. Está bien, profe, gracias. Ok, entonces continuamos con el main. En este caso, dentro del main, vamos a crear los objetos. Vamos a crear el objeto calificación, que es calif, es igual a una new calificación. ¿Está? Vamos a crear al profesor. P es igual a un new profesor. Y le pasamos por parámetro el objeto calificación que ya acabamos de crear. Vamos a crear a los alumnos, al alumno A, que es igual al nuevo alumno, y le vamos a pasar por parámetro su nombre y el recurso compartido, que es la calificación. Vamos a crear al alumno B, nuevo alumno, ser Mariana,
y le pasamos el recurso compartido calificación. ¿Se fijan? Cuando yo trabajo con sincronía, siempre vamos a tener un recurso compartido que me va a hacer las veces de poder manejar o trabajar la sincronía. Entonces, decimos p.start, vea.start y b.start. Ejecutamos y vamos a observar qué es lo que está haciendo. En este caso, dice, voy a calificar. Es decir, que el recurso primero lo ocupó el profesor, luego el recurso lo ocupa Juan y luego lo ocupa Mariana y se quedan esperando. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Ella les notificó, ya les avisó a los alumnos que ya puso calificaciones, pero ellos la siguen esperando. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿O qué les va a ocurrir a los alumnos? A ver, los escucho. Bueno, hago otra iteración. ¿Qué hago? Dice, recibirá su calificación, pero al azar, ¿no? Porque se le dará la prioridad a la... No es tanto la prioridad, más bien estos alumnos para siempre se quedan esperando la calificación. Nunca va a haber alguien que les notifique que ya pueden continuar. O sea, estos sí los alumnos se quedaron atorados aquí. O sea, estos hilos están atorados aquí. No pueden avanzar a la siguiente línea hasta que reciban un Notify. Pero aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que el Notify ya lo dio el profesor. El profesor cuando imprime este de avisando a los alumnos, si checo en calificación, ya les dio después de eso la notificación, el Notify All. Entonces aquí tengo un problema de sincronía. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que él ya entró, usó el recurso, notificó, después el alumno Juan entra, ejecuta esta primera instrucción y se queda esperando. Y aquí se queda. Luego entra Mariana y hace lo mismo, se queda aquí atorada. Vamos a ver si nos da otro resultado volviendo a correr. Aquí, por ejemplo, dice que va a calificar, se quedan esperando, pero no, según esto sí les avisa, pero no me responde, no lo hace, o sea, no se siguen quedando esperando. Esto ocurre porque aunque los hilos ya están declarando y funcionando, y aunque yo trabaje con los métodos sincronizados, tengo que avisarle al programa que voy a utilizar que utilice el sistema de colas. O sea, la máquina virtual yo le tengo que avisar que utilice el sistema de cola para que una vez que les notifiquen puedan continuar con la ejecución, porque de hecho aquí esto tiene lógica. Dice, voy a calificar. Luego Mariana está esperando, Juan está esperando, y este avisando significa que eh, debió haberles notificado y los otros debieron haber continuado, pero no lo hicieron. Entonces, para yo poder avisarle a la máquina virtual que tengo hilos que trabajan con sincronización o que trabajan con la cola de espera, tengo que estos hilos, además de iniciarlos, tengo que unirlos, es decir, son hilos que van a participar de la cola. Entonces, para poder yo unirlos a la cola, tengo que hacerlo dentro de un try, dentro de un catch. Para empezar. ¿Ok? Entonces, si yo quiero unir hilos a que puedan utilizar esta cola, utilizo la instrucción join.
p.join, a.join, b.join. De esta manera yo lo que le estoy diciendo es que además de que los hilos arrancan, tienen que pertenecer, se van a unir para poder utilizar la cola. Entonces, aquí por ejemplo, dice que Juan está esperando su calificación, él no alcanzó el recurso, luego el profesor dice voy a calificar, avisa a los alumnos, aquí Mariana llegó demasiado tarde, pero Juan sí recibió su calificación, aquí el hilo que está atorado pues es el de Mariana. Esto se le llama primitivas de sincronización, porque estamos haciendo el método de manera muy básica. Algunas veces va a funcionar, algunas veces no va a funcionar, porque no tenemos un control preciso de los hilos. Para eso tenemos otros elementos o se utilizan otras cosas. Pero básicamente aquí ya tenemos un funcionamiento más o menos sincronizado. Aquí, por ejemplo, Juan, siempre y cuando Juan y Mariana ocupen el recurso antes que el profesor, va a funcionar bien. Pero el problema viene cuando el profesor ejecuta el recurso antes que ellos. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, Juan sí recibió su calificación. Mariana se quedó esperando. Ahí Juan recibió calificación. Juan sí la recibió. Aquí podríamos a lo mejor, si arrancamos primero a los alumnos para tratar de garantizar que puedan, a lo mejor puede arreglarlo un poco. Ahí Juan sí recibió calificación. Aquí ninguno de los dos. Juan sí recibió su calificación. Aquí sí, aquí por ejemplo, aquí sí se ve. En esta ocasión sí lo hizo Mariana, está esperando, Juan está esperando, el profesor va a calificar, avisa a los alumnos y Juan y Mariana recibieron su calificación. Entonces, ustedes se fijan, aquí ya empieza a tener un poco de sincronía. No es perfecto, voy a tener muchas, o está fallando casi el 60% de los casos. Pero bueno, tenemos otros elementos de sincronía. Pero la idea de la sincronización es que puedan acceder al recurso en diferente momento y de diferente forma. En este caso, el recurso compartido es este de la calificación. Les digo, hay veces que lo va a hacer bien, hay veces que lo va a hacer. Aquí, por ejemplo, Juan, aquí no. Aquí sí, aquí funcionó bien. Entonces, la idea de la sincronización es eso, es que nosotros podamos compartir recursos entre los hilos, que tengamos un recurso compartido, el cual pueda acceder o bloquearse mientras los demás hilos realizan sus demás funciones. ¿Dudas o preguntas de esto? ¿Todo claro? Bueno, ahí yo supongo que al final sí tendría que estar bien sincronizado, ¿no? O siempre va a haber casos en donde llegue a fallar y, o sea, haya excepciones, ¿no? De que no corra como querramos o algo así. ¿Cómo? A ver, ¿cómo que no quieren que corran? Sí, o sea, porque en la sincronía se supone que no lo hace bien, ¿no? Porque no le entrega la calificación a los dos, hay veces que se adelanta o algo así. Ah, sí, o sea, por eso les digo que esta es una primitiva sincronización. Esto no va a fallar más de la mitad de los casos. O sea, la idea es que no falle. O sea, estos son los problemas de la concurrencia. Esto se le llama problemas de concurrencia porque precisamente este problema de sincronización es el dolor de cabeza cuando se trabaja programación concurrente.
porque yo quiero que se ejecuten de manera sincronizada, pero no siempre lo hace. Entonces yo me tengo que valer de ciertos elementos para generar esta sincronía. Uno de estos elementos, pues es ese bloqueo, ¿no? El bloqueo de con el wait y con el notify. Va a fallar muchos de los casos. Aquí, por ejemplo, Mariana estuvo bien, pero Juan ya se quedó volando. Entonces, para eso tenemos otros elementos o se utilizan otras cosas. Por ejemplo, este salió bien. Para eso se utilizan, por ejemplo, los semáforos o los monitores, que son otros mecanismos de sincronización, que es lo que también vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Sí, disculpa, profe, ¿el código lo va a subir a la plataforma? El código, si quieren lo subo. Si quieren lo subo, no tengo problema. Ah, ok, Sí, sí, pero sí. lo subiría hasta mañana o el sábado. Yo tengo muchos pendientes que checar. Ok, gracias. Ok, entonces voy a revisar los pendientes del maratón y les voy a dejar un ejercicio para ver esto de la sincronía. Entonces, les explico el ejercicio. Ya después de eso paso lista y ya me quedo solo con los que me deban maratón. Este, ok, el ejercicio es así. Yo voy a tener, en este caso, a ver, déjenme abro el un PowerPoint para que se los pueda explicar más visualmente. Conecto la laptop a la corriente, no se me apaga. Ok. Lo que van a hacer va a ser un programa para hacer el registro de salida de un libro. Vamos a hacer como si simular como si fuera una biblioteca electrónica. ¿Ok? Esto va a ser en consola, ¿eh? No es, todavía no se metan con el rollo de la parte visual, eso lo vamos a hacer después. Entonces, ¿qué me debe demostrar en este caso o qué tengo que ver para poderlo desarrollar? Vamos a suponer que yo voy a tener un espacio, para no hacer los bolas. Van a ir mostrando, por ejemplo, una hora en particular. Ustedes se dirigen de quién arranca. Mi programa arranca a las 9 de la mañana, ¿no? Ok. Entonces yo voy a tener con un hilo el control de este reloj. Entonces empieza 9 con 1 segundo, con 2 segundos, con 3 segundos, con 4 segundos, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, con 10, con 11, con 12, así. Simulando un reloj. ¿Ok? Así. Los segundos se transforman en minutos cuando son 60. Los minutos se pueden llegar a transformar en horas cuando son 60. Y las horas se reinician a cero cuando llegan a 12. O sea, cuando son más de 12, se regresa a la 1. ¿Ok? Entonces, eso lo tengo que hacer por medio de un hilo que siempre me lo esté mostrando. ¿Ok? Eso es lo primero. ¿A qué me refiero con el registro de libros? Con el registro de libros me refiero a que vamos a tener otro hilo que esté leyendo desde el teclado, ¿ok? Y cuando yo le doy enter, lo que me va a mostrar, bueno, ¿qué datos me va a pedir este hilo? Me va a pedir el número
o el código de un libro y tiene que imprimir la hora en la cual yo lo estoy sacando. O sea, yo estoy haciendo el retiro del libro. Por ejemplo, resulta que esto ya lleva 5 minutos corriendo, ¿no? Yo tengo aquí disponible la escritura del teclado, entonces yo le escribo el número 2235. Ese es el número del libro. Los libros no tienen cantidad máxima de caracteres, pero sí mínimo. Tienen que ser más de 3. O sea, yo tengo que validar que el número del libro que yo quiero sacar tenga más de 3 caracteres. Pues le pongo este número. Y al momento que yo le doy Enter, me tiene que mostrar libro 2235, salió, o bueno, se registró su salida a las 9:05 con 58, que fue el momento que yo le di Enter. Una vez que me muestra esto, pues me continúa el reloj, ¿no? Aquí continuaría con 9, a lo mejor 06, 11. Luego 12, luego 13 y así continuaría. Si yo le ingreso otro número, pues otra vez me va a hacer lo mismo. Esto se puede resolver de muchas formas. Les comento 2 formas de poder hacerlo. Una es por medio de 3 clases, en la cual 2 van a ser un hilo y uno un recurso compartido. Tendría en este caso que tener un hilo que controle el reloj, un hilo que controle la lectura ¿cómo se llama? Del teclado. Y cuando se ingresan los números, lo que tiene que hacer es que cuando el hilo comienza a ingresar los números, captura por medio de esa variable compartida la hora y ya nada más se la pega. O sea, comparte nada más, lee el recurso. La otra manera es trabajar con 3 hilos. Entonces, un hilo se encarga de estar manejando el reloj, otro de estar manejando la lectura y otro como que es una variable que se va autoactualizando cada segundo. Entonces, cuando hago la impresión, nada más le pregunto a ese tercer hilo, ¿qué hora tienes ahorita? ¿O qué hora tienes al momento de iniciar, de que te interrumpiste? Dudas, preguntas. Ahora, no necesariamente significa que se tiene que estar autolimpiando, ¿eh? O sea, aquí yo puedo tener las horas aquí, ¿eh? Para que tampoco se estresen luego, porque luego también, que yo puedo estar viendo la hora así. Y así todo, y ya cuando yo le doy y escribo, pues ya se interrumpe en ese momento lo que es, pero el hilo sigue contando, ¿eh? Ojo, tiene que seguir contando, porque si aquí yo a las 9:05:20 empecé a escribir y yo le di enter, estas líneas no implican que esto siga corriendo, ¿eh? Va a estar mal o va a tener un error si hace esto. Si hace esto, ahí sí va a estar mal, ¿eh? Porque significa que el hilo del reloj no siguió corriendo. Significa que se quedó bloqueado, congelado mientras yo escribía, pero mientras yo escribo, el hilo del reloj tiene que seguir corriendo, ¿eh? Porque a lo mejor me puedo tardar más tiempo en escribir. Por eso les pone aquí el ejemplo de que me tardé como 40 segundos. Esta tendría que ser la salida esperada. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, no. Va a ser igual en equipo de Eh, 3. eh, ahí no entendí bien. Si se queda escribiendo y se tarda, internamente tiene que seguir la cuenta del reloj y luego cuando Claro. termine.
imprimir en donde se supone que debería ir, ¿no? Exacto. Por ejemplo, aquí lo vemos en la salida que les pongo. A las 9:05 con 20 segundos, yo empecé a teclear. Me tardé a lo mejor más y después le di enter. Y al momento que yo le di enter, me escribió la hora que era en ese preciso momento, que eran las 9:05 con 58. A lo mejor aquí, para que sea un poquito más claro, aquí sería más bien la salida más exacta sería así, porque es la hora que le seguiría. Tengo una duda. ¿La hora que va a guardar el registro de salida va a ser cuando empecé a escribir o hasta que terminé de escribir y se guarda, registra esa hora? Como quieras, Ok. con cualquiera de los dos. Puede ser desde el momento que empecé a escribir o puede ser desde al momento que yo le di enter. Con cualquiera de las dos, pero sí se tiene que ver. La salida sería más o menos así. Es la salida más exacta para este ejemplo. Porque aquí significa que cuando yo le di enter, era esta hora y pues, continúa el reloj. Entonces aquí tengo más o menos 30 segundos entre esta hora y esta hora, que significa que el reloj, aunque yo no vea la impresión, continúa corriendo, continúa funcionando. ¿Ok? Sí, no, estamos de acuerdo, no hay dudas. Me quedo con los del maratón entonces. Déjenme paso lista. Ah, profe, ¿para cuándo sería? La próxima semana, la próxima clase. Yo tengo otra duda. Al momento de estar imprimiendo la hora, ¿no dejaría un espacio en blanco? O sea, ¿no saltaría una línea para eh, poder leer el otro número, lo que vayas a ingresar, en dado caso que se ingrese? O sea, saldría la hora y dejaría como un salto de línea y luego la hora otra vez y un salto de línea para dejar el espacio donde vas a escribir. Sí, pero tendrías que leer no letra, no número por número, sino leerías toda la cadena de caracteres. Ah, ok. Sí, porque si no, vas a tener aquí, tendrías esto, tendrías aquí algo así. Yo escribo aquí el 2 y luego aquí se imprime la 21, se imprime la 22 y luego yo le aplico el otro 2. O sea, eso no. Tengo que al momento que yo empiezo a escribir el número, se tiene que detener. Ok. Esto no. Voy a subir la actividad al Moodle. Voy a subir las instrucciones si quieren, pero más al rato o el sábado. Ahorita tengo muchos pendientes. Les comento, ya están las fechas de la acreditación. Hubo varios elegidos de este grupo. Yo me contacto con los escogidos para explicarles cómo va a estar, porque ya la acreditación es la próxima semana. Entonces, para que estén conscientes que puede ser que a lo mejor los acreditadores entren en algunas de sus clases, puede ser que entren en nuestras actividades de Moodle. O sea, ya viene la visita la próxima semana. Pues no es que hablen bien, es más bien hablen la realidad. O sea, tampoco cosas horribles, pero pues, también no podemos tapar el sol con un dedo. Ok, ya tengo la lista. Me quedo con los que deben el maratón. En este caso sigue